Hola chicos, buenos días. Me comenta Lalo que si lo podemos esperar un par de minutitos, porfa. Gracias. Hola muchachos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me ayudan con sus cámaras, por favor? ¿Cómo les fue con su tarea de examen? ¿Por qué la cara, Ángel? No, o sea, siento, o sea, pues más o menos, si acaso siento que estuvo como que un poquito larga, pero, y pues ajá, había que luego pensarle mucho de los topes y todo eso, de las leyes y así. O sea, como que sí, por lo menos yo sí me quebró un poquito la cabeza, todo eso. Ok. Bueno, pero no venía nada que no vimos, ¿están de acuerdo? O sea, sí estaba talachuda, pero yo creo que ahí, o sea, como que lo que les hace falta, digo, normalmente los que entran son los que están aquí. Y, o sea, como que todos los conceptos y eso sí los traen, pero yo creo que les hace falta como más dinámica en usar Excel. O sea, como que a lo mejor sabiendo usar bien Excel, fórmulas y pues ya nada más hay que correr y ya. O sea, bueno, jalar fórmulas y así. Que por decir, en este caso, sus ayudantes pues resolvieron el examen de todos, porque pues eran personalizados. Entonces, justo lo que ellas hacen es formular y resuelven el de todos con las variables. Yo creo que eso les puede ayudar un poco. Eh, creo que sí es un poco importante este tema del Excel. Les decía en alguna clase, yo creo que en la vida nos deben de enseñar a bailar y usar Excel, porque creo que eso es más esencial que varias cosas que vemos por ahí. Pero, pero bueno, o sea, en medida de lo posible y del tiempo que nos dé, les vamos a enseñar a usar un poco de Excel para que pues también les sea un poquito más fácil, ¿vale? Y
Este, algunos comentarios que sí les tengo que dar. Al final fue esta primer tarea examen, pero ¿se acuerdan que les dijimos que hay participación? O sea, no medimos asistencia, pero sí sabemos quién entra y quién no entra. eh, y también sabemos quién participa y quién no participa. Entonces, por ahí, pues tengan cuidado con lo que entregan, tengan cuidado con lo que preguntan, porque es más que obvio, ¿no? Por ahí hay preguntas que hacen sobre cosas que se resolvieron, ya sea conmigo o con Adri o con Mimi, porque hasta hubo una clase de repaso. Y también hay preguntas que pues nos damos cuenta que son de personas que no tienen ni idea de qué estamos viendo, ¿no? Entonces, también por ahí intentaron preguntarle una cosa a Adri y como Adri no les dio la respuesta, intentaron preguntarle a Mimi y como Mimi no les dio la respuesta, pues ya no sé qué hicieron, ¿no? Entonces, eh, aunque no lo parezca, al final del día yo estoy en contacto con sus ayudantes. Para su muy mala fortuna, aparte de que dan clase conmigo, pues trabajan conmigo. Entonces, diario tengo contacto con ellas. Entonces, claramente sé qué preguntan, sé qué hacen, sé quién preguntan. Por ahí pidieron la prórroga del tiempo. Sinceramente, no se las iba a dar porque ya habían entregado. Yo, o sea, cuando pidieron la prórroga, habían 6 entregados. Y por eso nos dimos a la tarea de los que entregaron, que nos habían preguntado, porque claramente no tenemos, o sea, bueno, no sabemos de quién es el número de cada uno. Se les preguntó si requerían más tiempo para revisar o checar, dijeron que sí, y por eso dimos la prórroga, ¿ok? Y pues otro dato que también es importante y que ya se los había dicho, además de la prórroga, entregaron tarde. Entonces, esa regla sí la voy a cumplir. Ahí la verdad es que sí no nos vamos a tocar el corazón. El que entregó tarde, su trabajo vale cero. ¿Ok? Les dijimos que era una responsabilidad, lo dijimos desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, pues ese trabajo ya no contará. Eh, Eso, y bueno, pues ya al final vamos a tener que revisar un poco lo que entregaron y ya de ahí pues partiremos, ¿ok? Eh, no sé si el jueves o el viernes van a revisar los ejercicios con Adri y con Mimi. Y pues bueno, posteriormente ya que terminemos de calificar, les damos sus calificaciones, ¿ok? Y acuérdense de la regla. Si alguien quiere revisar su calificación, si se puede, pero estén súper seguros de que está bien lo que quieren que les corrijan, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Pues porque damos medios puntos, 3/4 de punto y si así. Entonces, si estuvo mal y les pusimos medios puntos o algo por el estilo, llegan a revisión y sigue mal y fundamentaron peor, pues eso se quita el medio punto o lo que sea que hayan tenido de punto y la regla es que se revisa todo el examen y se quitan medios puntos. ¿Ok? ¿Por qué? Pues para que nos hagamos responsables de nuestro trabajo y de que nos hagamos responsables de fundamentar nuestras respuestas, ¿vale? Son reglas que se dijeron al principio, entonces, pues que a nadie le tome de sorpresa eso, ¿ok? Si está bien, no pasa nada, corrijo la pregunta que haya calificado mal, la ponemos como buena y ahí termina el caso, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Yo tengo una duda, profe. Ujú. ¿Está planeado para el curso entonces también otra tarea de examen? Sí, en Ah, el ok. temario se indicó que eran 2 tareas de examen y un examen presencial. Súper. Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No, nada? ¿Están cansados o qué? ¿Tristes, decepcionados? Michelle dice sí. Híjole, yo también. Dime, Eric.
Hola, buenos días. Yo tengo una duda. En el examen, bueno, en la tarea de examen, en el Excel tenemos que poner paso por paso, ¿verdad? Las fórmulas y el desarrollo. Sí, pues lo recomendable era eso para ver dónde se equivocaron. Y pues obviamente ayudarles a corregir y para poner puntos medios y ese tipo de cosas. Si me ponen solo el resultado, pues yo no, y está mal, yo no puedo saber dónde se equivocaron, ¿no? O sea, ahí acuérdense que la regla es, si me entregan nada más resultados, sin fórmulas ni nada, pues yo no tengo manera de revisar, ¿no? Así como nada, se equivocaron en multiplicar, en sumar, en X. Entonces, si no lo pusieron y está mal, pues es cero, ¿no? Si lo pusieron y a lo mejor se equivocaron en un signo o algo, pues tendrán, no sé, un medio punto, 3/4, algo por el estilo. Por eso les pedimos que pongan, pues todo, Vale, sí, gracias. ¿no? ¿De qué? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a continuar ya con los temas. Eh, lo último que acabamos de analizar y que, bueno, les enseñó Mimi es a utilizar la ENIG, ¿ok? Entonces, de esa parte de la ENIG les voy a dejar una tarea, que es que armen los deciles, tanto ingreso como gasto, y que me digan cuál es el porcentaje de ahorro, ¿ok? Esa va a ser tarea, se las vamos a subir al Classroom para que la puedan ejecutar y nos hagan favor de subir su tarea, ¿vale? Ahí voy a cortar esta parte, pero déjenme darles como un pequeño resumen y como un poco del breviario de para qué utilizamos esta parte de los temas. En el programa teníamos, bueno, ¿se acuerdan que abarcamos, el uno no cuenta porque era la presentación y bla, 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 pero abarcamos el tema 2 y 3, que 2 era panorama de las pensiones, el 3 era marco legal, y de eso fue su primer tarea examen, ¿vale? Ahorita, el tema 4 fue envejecimiento, ya vimos lo de los censos y las proyecciones, ya vimos el análisis de la necesidad de la edad avanzada, las composiciones familiares, también ya las platicamos, y en realidad empezamos a ver del quinto tema, que es el proceso de formalización de un plan privado de pensiones, ¿ok? Y ese es el análisis general. De eso ya vimos otra vez o ya más a detalle el análisis de la necesidad y revisamos el ingreso y el gasto, ¿no? Que ahí lo llamamos curva de ingreso y gasto y de esa es de donde van a hacer su tarea de la NIG, ¿vale? Ahora, en esta parte de la formalización de un plan privado de pensiones, vamos a revisar más temas que ya van adecuados a un plan privado, que es los tipos de planes, el diseño de un plan, qué es la evaluación actuarial, cómo se implementan y cómo se administran, ¿vale? A eso es a lo que vamos a seguir. Entonces, para ir retomando, el punto es, ¿alguien me puede decir, por favor, la definición que habíamos puesto sobre qué es una pensión? Que es un arreglo de pagos periódicos que se realizan a partir de cumplir condiciones preestablecidas. Correcto. Dejen comparto otra vez la pantalla, ¿no? Notas. Entonces, quedamos que una pensión es arreglo de pagos periódicos. Después de cumplir unas condiciones, ¿correcto? Acuérdense de eso, arreglo de pagos periódicos. Y pues obviamente, si ya lo trasladan, pues hay que cubrir
las condiciones que nos piden, ejemplo IMSS, para que nos empiecen a pagar estos pagos de pensión. ¿De acuerdo? Ahora, como ya vamos a entrar por completo en lo que es un plan de pensiones, pues primero vamos a saber qué es eso, ¿no? Un plan de pensiones. ¿A qué le sonaría la definición de plan de pensiones? Yo podría decir que sería como la de IMSS es obligatoria, entonces un plan de pensiones es como no va a alcanzar tu Afore, contratas una externa para completar o contratas varios productos para completar y al momento en el que te jubiles tengas como un ingreso más o menos. Ok, pues ahí nos suena lo que dijo Ori, que es a una prestación, ¿no? O sea, como que lo que suena a lo que dijo Ori es una prestación, ¿no? Es algo adicional a lo obligatorio. Sí, en el tema de recursos humanos, en beneficios a los empleados, tener un plan de pensiones es una prestación adicional. ¿Se acuerdan del fondo de ahorro? ¿Se acuerdan de los vales de despensa? Pues es lo mismo, ¿no? No es obligatoria, es opcional. Entonces, esta prestación, disculpen, esta prestación la otorgan de manera voluntaria, ¿no? Las empresas. Y pues si quieren o si no quieren, ¿no? Pero sí, sí es una prestación. Pero ¿cuál sería la definición de un plan de pensiones? Aquí ya es solo Pilar 2, dice Luis. Sí, estamos viendo el Pilar 2. ¿Cuál sería la definición de un plan de pensiones? Ya sabemos que es una prestación, pero ¿qué es un plan? ¿No? Ok, por favor anótenla y se los voy a decir de la siguiente manera. Un plan de pensiones es un conjunto de reglas que definen derechos y obligaciones relacionados con la condición preestablecida cuyo cumplimiento generará pagos periódicos. ¿Ok? Entonces es conjunto de reglas que definen derechos y obligaciones relacionado como que esta cosa trae delay, con condiciones preestablecidas no sé qué le pasa, cuyo cumplimiento genera pagos de pensiones. Si se dan cuenta, termina en que genera pagos periódicos y los pagos periódicos quedamos que eran las pensiones, ¿no? Después de cumplir las condiciones preestablecidas. Entonces, el plan de pensiones es donde se va a definir las reglas del juego. Es decir, donde van a existir los requisitos, las condiciones y qué deben de cumplir y a qué son acreedores los beneficiarios de un plan de pensiones. ¿Se acuerdan que les decía que lo más
extraño o cansado de esto, de dedicarte a la consultoría, es que tienes que leer y que tienes que saber un poco de leyes y que tienes que saber a redactar. Bueno, pues el consultor que diseña un plan de pensiones es el encargado de redactar el texto del plan de pensiones. Entonces, tienen que saber de estructura, ¿ok? Para que puedan definir correctamente esas reglas que van a regir su plan de pensiones. Entonces, pues sí, hay que hacer un documento extenso donde pongamos las reglas, donde pongamos todo para saber quién va a pagar, cómo se va a pagar, quién es participante, quién paga, quién pone el dinero, cuánto aportan, cómo se financia, quién mide la evaluación actuarial, qué es un actuario, qué es un empleado, qué es un pensionado, todo eso. ¿Ok? Lo vamos a ver posteriormente. Pero bueno, en estas dos ya se dan cuenta que estas dos definiciones sí van de la mano, ¿no? Arreglos periódicos y el documento donde están las reglas que te dan derechos y obligaciones para poder cumplir con las condiciones y que te den arreglos periódicos, ¿vale? Ahora, de esto va a surgir otras dos definiciones. Una que puede ser muy natural, que es el fondo de pensiones. ¿A qué le suena eso? ¿Qué es un fondo? Por ahí, si lo hacen el símil, tenemos pensión del bienestar y de esa pensión del bienestar hay un fondo del bienestar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Es de dónde va a salir el dinero para pagar estas pensiones? Es de donde va a salir el dinero para pagar estas pensiones, correcto. Entonces, vamos a definir de la siguiente manera. Un fondo de pensiones es un conjunto de recursos financieros que se destinan al cumplimiento de las obligaciones de un plan de pensiones. ¿Ok? Igualito que lo que es del bienestar, ¿no? Es conjunto de recursos financieros para, o bueno, destinado para el cumplimiento de las obligaciones de un plan. ¿Ok? Entonces, el fondo del plan o el fondo del plan de pensiones es el recurso financiero que se ocupa para pagar las pensiones. ¿De acuerdo? ¿Qué creen? El actuario es el que va a ser el encargado de analizar el comportamiento de ese plan, o bueno, de ese fondo, del plan y del fondo, claramente. ¿Por qué? Bueno, pues hay algo que se llama estudio de exigibilidad o exigibilidad de recursos. Ese estudio de exigibilidad normalmente se le pide a las empresas, pues ya grandes, con muchos pensionados, o generalmente se les pide a las paraestatales o municipios que tienen su plan de pensiones, porque esa exigibilidad de recursos es cuánto tiempo me aguanta ese fondo para estar pagando las pensiones que ya traigo, ¿ok? Y pues, ¿qué creen? Ahí muchos de esos fondos salen muy mal, ¿no? Ahora, el encargado de saber cuál es la deuda total va a ser el actuario.
¿Por qué? Vámonos al ejemplo rápido, que es la pensión del bienestar, ¿ok? La empresa sería el gobierno, ¿están de acuerdo? O sea, quien va a patrocinar es el gobierno, ¿vale? El grupo elegible, es decir, ¿quién puede recibir eso? Es cualquier mexicano, ¿no? O sea, cualquier mexicano pudiera recibir esto, mexicano que resida en México. Y después tenemos los requisitos. Pues los requisitos es 65 más, ¿no? Aunque tenemos las excepciones de que ahorita ya mujeres es 63 y bla, bla, bla. Entonces, esos requisitos. Y tenemos el monto del beneficio. ¿Cuál es el monto del beneficio? ¿Qué nos paga la pensión del bienestar? ¿Qué y cuánto nos paga? Un pago de 6,200 bimestrales. Ok, el monto del beneficio son 6,200 pesos bimestrales. ¿Y cuánto tiempo nos van a pagar esa pensión? Es vitalicia, ¿no? Vitalicia, correcto. Entonces, si yo quisiera saber el, el pago único de esa pensión vitalicia, ahora sí, señores actuarios, ¿qué utilizaría para saber cuánto es el monto total de esa deuda? Ya sé que son 6,200 y ya sé que es vitalicio. ¿Cómo puedo saber cuál es el valor presente de esos pagos futuros? Con las tablas de mortalidad, decrementos múltiples y todo eso. Tablas de mortalidad, correcto. También ocupamos una tasa de interés, ¿están de acuerdo? En el caso de la pensión del bienestar, dado que se actualiza cada año, pues vamos a necesitar una tasa de actualización de las pensiones. Pero como actuarios, qué podemos utilizar para determinar con las tablas de decrementos, que en este caso el único decremento, la única contingencia es la mortalidad, porque le vamos a terminar de pagar hasta que se muera? Entonces, el único decremento es muerte, ¿vale? Necesitamos una tasa de interés e incremento a las pensiones. Con todo eso, como actuarios, ¿qué vamos a utilizar o qué podemos utilizar para poder definir esos pagos futuros, el monto de esos pagos futuros? Una perpetuidad. Una perpetuidad, pues es una anualidad, ¿no, Ángel? Es una anualidad vitalicia. Al final sí lo conocemos como perpetuidad, pero pues eso nunca acaba, ¿no? Entonces, en realidad es una anualidad vitalicia, pagadera, ¿cuántas veces al año? 6. 6 veces al año. Entonces, no hay nadie más que tenga esa formación para poder determinar esas anualidades contingentes más que el actuario. Y entonces, ¿qué creen? La fórmula es muy fácil. Como el actuario ya sabe hacer anualidades vitalicias, pues va a ser la anualidad de una persona de edad X por el pago que tiene. Y entonces, ese pago de pensión por la anualidad de edad X nos va a dar el valor presente de todos los pagos futuros. Y si sumamos el valor presente de pagos futuros de todas las personas, nos va a dar la obligación total de ese plan de pensiones. Y entonces vamos a comparar esa obligación total versus el fondo de pensiones que tenemos. Y ahí podemos decir si nos alcanza o no nos alcanza. ¿Están de acuerdo? Y entonces nosotros podemos decirle al gobierno, híjole, mira, no te va a alcanzar. O sí te va a alcanzar, pero necesitas hacer tal cosa. Pero acuérdense, esos son de los que ya están jubilados. Bueno, jubilados entre comillas, aquí ya son que reciben el beneficio, ¿no? Porque no tienen la jubilación. Pero van a llegar unos nuevos que reciban el beneficio y se va a hacer más grande, pero también se van a morir otros. Pero quedan los demás.
y todavía hay unos que no llegan. Entonces, si se dan cuenta, se comporta como un seguro, ¿no? Al final del día es un seguro. Los que ya reciben el beneficio se mueren. Llegan unos nuevos y hay muchos que todavía no llegan. Correcto. Pero entonces necesito la siguiente definición. Aportación o aportaciones de pensiones. Y la pregunta es, ¿quién aporta ese dinero? ¿Cuánto debe de aportar? Si fuera una empresa y ustedes fueran los dueños y yo les digo, pónganle 10 millones de pesos, pues seguramente van a decir, oye, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué 10? ¿Con qué te fundamentas en decirme que con 10 millones de pesos yo ya estoy del otro lado? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 1? Bueno, pues entonces es ahí donde empiezan los métodos de costeo y de financiamiento de un plan de pensiones. Para eso está el actuario y va a determinar la aportación necesaria y suficiente para medir y para que el fondo pueda hacer frente a todos los pagos que van a ser exigibles en este año o en los 10 años siguientes. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál creen que sea la definición de aportación de pensiones? ¿Cuál será esa definición? Aportación de pensiones. ¿Quién va a pagar por esto? Podría ser como, o sea, es una contribución periódica, podría ser, o sea, como si estamos poniendo esto como que es una aseguradora, o sea, que es un seguro, serían como las primas, y podría ser, si es de parte del gobierno, podrían ser impuestos o, pues, sí, de allí, o sea, de los impuestos es donde sacan la financiación. Financiamiento. Correcto, Carla. Entonces, ¿qué es esto? La definición de aportación de pensiones, tal cual, anótela, es recurso financiero que se deposita en un fondo de pensiones para fortalecerlo y que ayude al cumplimiento de las obligaciones del plan de pensiones. ¿Ok? El fondo de pensiones es el recurso financiero, ¿no? O sea, es todo el recurso que se tiene. La aportación de pensiones es el recurso financiero que se deposita, es decir, es el nuevo recurso. ¿Ok? Entonces, recurso financiero que se deposita para, bueno, que se deposita en el fondo de pensiones. Eso es importante. Para fortalecer y ayudar a cumplir las obligaciones del plan. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que tenemos que medir y al final va a existir algo que va a ser como una secuencia donde va a venir la aportación
No sé por qué tiene delay esto. Después, esta aportación cae al fondo. De este fondo se ocupa para cubrir el plan de pensiones. Y esto mismo para el pago de la pensión. Y al final, esto va a ser un ciclo, ¿están de acuerdo? Si lo viéramos para una sola persona, pues aporto para esa persona, deposito al fondo, el plan de pensiones me dice cuánto tengo que pagar y le pago su pensión. ¿Así hasta cuándo? Hasta que se muera. Si es para muchos, pues como lo dijo bien Carla, ¿no? Es un fondo general donde se le va pagando a todos. Y correcto, como dijo Carla, es estas aportaciones o este fondo, en el caso del bienestar, están generados por nuestros impuestos, ¿ok? Y entonces, ¿se acuerdan en la definición del pilar cero, que es la pensión universal, donde dice que no va a ser contributiva? ¿Es o no contributiva? De cierta forma sí, ¿no? ¿Por qué, Luis? Contribuimos con impuestos. Contribuimos con impuestos, ¿no? En este caso, los que ya trabajan, pues pagan ISR, ¿no? Y los que no trabajan, pues cada cosa que compran tiene IVA. Entonces, todo ese tipo de cosas, o si pagan multas, o si pagan lo que sea, pues al final eso se va al erario público. Y de ese erario público es de donde se define cuánto dinero se proporciona para pagar programas, para todo lo que se hace en el gobierno. ¿Ok? Entonces, pues indirectamente sí contribuimos. No hay una aportación en específico, pero contribuimos con los recursos. Entonces, pues lo que sigue de esto es, bueno, ya sé cuál es la secuencia, ya sé cómo va a ir, ya sé que es un plan, ya sé que es una pensión, pero en el caso del bienestar, pues ¿quién dijo que a los 65 y por qué? ¿Quién dijo que 6,200 bimestrales? ¿Por qué no mensuales? ¿Por qué no semanales? ¿Quién dice cómo se actualiza? ¿Por qué a alguien se le ocurrió a los 65? ¿Por qué no a los 70? Bueno, pues toda la otra parte es la que vamos a empezar a trabajar, que va a ser el proceso de formalización de un plan. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dudas, preguntas. ¿No? Ok. Entonces, vamos a poner cuáles son los pasos para el proceso de formalización de un plan. Y ya de eso, pues, vamos a irlo desglosando. ¿Seguros? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Vamos a entrar ya de lleno en todo lo que es un plan privado de pensiones, ¿vale? Y entonces, para esto, necesitamos llevar un proceso. Y va a ser proceso. ¿Saben qué? Déjenme cambiar de aplicación. Porque no sé por qué tiene tanto delay.
A ver, vamos. Ok. Entonces, proceso de formalización de un plan de pensiones. Ok, este proceso lo vamos a llevar en 6 partes, ¿ok? Donde la primer parte o el primer proceso va a ser el diagnóstico. Ahorita solo se los voy a decir, pero posteriormente ya lo vamos a definir por completo. Este diagnóstico, acuérdense, es para una empresa privada, ¿vale? El diagnóstico va a ser, pues, analizar la situación de esta empresa y del personal. ¿Cuáles son las posibilidades de alcance y cuáles son los deseos de implementar este plan privado? ¿Por qué? Pues yo le puedo decir a la empresa, darles una pensión del 100% de nivel de reemplazo. Ajá, pero pues es impagable, ¿no? O le puedo decir a la empresa, ponles edad de retiro de 75 años. ¿Y qué tal si son camioneros? No, a los 70 seguro ya chocan, ¿no? Y me sale seguro, el seguro del camión súper carísimo, ¿no? Entonces no tiene lógica. ¿Y qué pasaría si pongo un plan de pensiones para la Facultad de Ciencias, para los profesores de la Facultad de Ciencias, y le pongo edad de retiro 60? Pues no creo que se vayan a ir a los 60, ¿no? ¿Cuántos maestros hay de 70, 75 años y todavía dan buenas clases, ¿no? Digo, hay unos que ya están un poquito más viejitos y que a veces ya les cuesta, ¿no? Pero, pero pues en la facultad tenemos maestros muy grandes y que siguen dando buena cátedra. Entonces no me convendría a los 60, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el diagnóstico. Analizar el personal, su salario, su edad, qué pensión del IMSS van a recibir, cuánto tiempo esperamos que trabajen, cuánto sería bueno de darles de pensión. ¿Se acuerda lo que decíamos? Las personas del decil 0 o del decil 1, pues no van a poder ahorrar. ¿Cuánto le tienes que dar de pensión? El 100%. Oye, pero el que gana 100,000 pesos, que es el director de la empresa, ¿le voy a dar el 100%? No, pues él no. Oye, pero ¿y cómo lo hago general? ¿Cómo hago que no sea discriminatorio? Pues ahí es donde viene lo interesante de diseñar un plan, ¿ok? Entonces, primero hay que analizar la empresa. En esta parte del diagnóstico les vamos a enseñar análisis de bases de datos. Son muy pequeños, pero les vamos a enseñar cómo funcionan estos análisis, ¿vale? Después del diagnóstico va un punto 2, que va a ser el diseño del plan. Y entonces, pues aquí es todo el proceso que se lleva con la política de la empresa para la separación del personal, ya sea cuando llegue a jubilación o si no llegan a la jubilación. Y aquí hay que poner las reglas del plan, ¿no? ¿Cuánto va a ser? ¿Para quiénes es? ¿Con qué edad? ¿Con qué salario? Todas las reglas que tenemos. Para esto van a haber 10 puntos para ese diseño del plan de pensiones que lo vamos a ver adelante. Después de diseñarlo, el siguiente paso es la evaluación actuarial. Y aquí sí es súper importante,
porque es donde vamos a determinar los costos y los gastos del plan. ¿Y qué creen? Pues ahí vamos a hacer el uso de la ciencia actuarial, ¿no? Porque quien lo tiene que hacer es un actuario. ¿Cuál es la probabilidad de que de los 100 empleados, 2 se pensionen? Ah, pues el actuario puede hacer una estimación. No es mago, pero puede hacer una estimación, ¿no? Con hipótesis, con decrementos, con tasas, con inflación, ¿ok? Ahí es donde entra lo fuerte de ustedes. Y después de hacer la evaluación actuarial, vamos a hacer 3 pasos más. Hasta este punto, ya hice el diagnóstico, ya le diseñé el plan, ya le dije a la empresa cuánto le va a costar y cómo va a ir determinando esos gastos. Y a ese punto la empresa me dijo, ok, quiero tal plan con tales condiciones, no sé, el esquema 2 que tú me ofreciste. Ok, el siguiente paso, vamos a tener que hacer la comunicación. Y en la comunicación, pues hay que divulgar los términos y condiciones del plan para que lo usen correctamente. ¿Se acuerdan que Ori dijo que era una prestación adicional? Bueno, tú como trabajador puedes decidir si quieres o no la prestación. Sobre todo si te cuesta, ¿ok? Entonces, en el caso del plan de pensiones es más importante esto. Vamos a comunicarle a recursos humanos, al director general, seguramente podemos comunicarle a la empresa por completo, a los trabajadores, podemos hacer pláticas, panfletos, presentaciones, un foro, todo para comunicar el correcto funcionamiento de este plan. ¿Ok? En el siguiente paso, vamos a hacer la implementación. Y esta implementación, pues ya es el proceso de elaborar los documentos legales y administrativos que van a regir la forma en la que opera el plan de pensiones. ¿Se acuerdan que les dije que habían algunos puntos de la ley del ISR que los íbamos a dejar pendientes? Bueno, pues esos puntos los vamos a ver la siguiente clase para que vean con qué cosas legislativas tenemos que cumplir para que opere correctamente este plan de pensiones. Por último, va a haber un caso que se llama administración. Y en este paso que se llama administración, pues hay que organizar, dirigir y controlar el plan, ¿no? Es decir, la empresa va a tener que contratar un actuario cada año para que evalúe su plan, para que determine sus aportaciones y alguien tiene que contratar al actuario. La empresa va a recibir las solicitudes de adhesión al plan o de salirse del plan. La empresa es quien va a recibir la salida del personal y entonces tiene que ver si le va a pagar o no le va a pagar. La empresa va a solicitar al actuario los cálculos para hacer el pago de la jubilación o del plan de pensiones y la empresa es quien va a hacer algo que se llama supervivencia. ¿Alguien sabe qué es esa supervivencia? ¿No? Pues depende como que en qué nos enfocamos, ¿no? Porque supervivencia pues puede ser los años de vida después de jubilado, o también puede ser la supervivencia de enfocándonos en el trabajo, cuántos se quedan, cuántos salen jubilados de ahí, todo eso, ¿no? Ok, ahí esa supervivencia en la parte de la administración es que acuérdense, si vamos a dar pensiones vitalicias, igual que el bienestar, igual que el IMSS, ¿cuándo dejo de pagar? Pues dejo de pagar cuando se muere. ¿Y cómo voy a saber si está vivo o está muerto? Ah, pues tengo que hacer algo para que ellos me confirmen que siguen vivos. ¿Ok?
En el IMSS tienen que ir cada 6 meses o cada año, algo por el estilo, ¿no? Antes iban creo que cada mes y ahí veían a los viejitos formados, ya vieron que eso no es eficaz, entonces cada 6 meses. Entonces nosotros le tenemos que ayudar a la empresa a definir cómo va a ser esa supervivencia. Ya estoy sobre el tiempo, entonces vamos a continuar mañana, pero un claro ejemplo de eso es pues por llamada o que vayan a firmar o que cobren un cheque, ¿no? Pero bueno, lo vemos mañana continuamos y pues creo que es todo, muchachos. Que tengan buen día. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego, bonito día. Gracias, hasta luego.